Muy bien amigos, bienvenidos a su pasaje, el pasaje por la historia. Hoy nos salimos completamente de la ciudad de San Luis de la Paz y venimos a esta hacienda de Vergel de Guadalupe, que está igual dentro de nuestro municipio, y hoy vamos a conocer un poco más la historia de este lugar, lo que se hace, lo que se llegó a hacer, las historias que podemos encontrar, incluso a lo mejor un poco de mitos y leyendas de ello. Así que no se despeguen de sus dispositivos y acompáñenos. Vengan, vamos. Bueno, nos encontramos ya con el dueño de la hacienda de Vergel de Guadalupe, el señor Alejandro, al cual le agradecemos mucho que nos haya permitido entrar a su casa y también su área de trabajo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Espero que les guste aquí el pequeño recorrido que les voy a otorgar, un poquito de historia de aquí de la Hacienda Vergel de Guadalupe. Bueno, y díganos de qué año data más o menos esta hacienda. Mira, data aproximadamente del año desde 1760, esta hacienda. Principalmente era la actividad, la ganadería, la agricultura y también la producción de mezcal. Que bueno, hoy en día sigue muy viva la tradición mezcalera en esta hacienda, tengo por entendido. Así es, seguimos con la tradición mezcalera. Hacemos, pues bueno, continuamos con toda esa generación de productores de mezcal. Ok, y bueno, ya sabemos que esto es de data de la época de la Nueva España, y me imagino que se mantuvo esta producción agrícola, ganadera y mezcalera durante la etapa de la independencia, pero quiero pensar que ya en la época del Porfiriato se afianzó todavía más esta producción. ¿Es así? Así es, durante la época del Porfiriato, al final de cuentas, se incentiva un poquito la producción de mezcal. Nada más que aquí sí no alcanza a llegar, digamos, un poquito de tecnificación al final de cuentas en cuanto a la producción de mezcal, a como se dio en otras partes también aquí del estado. Aquí se sigue haciendo de la manera tradicional, se cose todavía con leña, son hornos elevados, pero al final de cuentas se le tiene que estar atizando con leña. O sea, no llegó ese tipo de tecnificación. Todavía también con la tahona siempre se ha seguido moliendo el maguey para exprimir el jugo. Entonces quedó todavía, digamos, todavía muy artesanal todo ese proceso de producción de mezcal. ¿Y qué es el que se mantiene actualmente? Así es, exactamente. Ok, pues bueno, vamos a seguir platicando un poco más de temas históricos y vamos a conocer también los rincones de esta hacienda. Claro que sí, pásenle por aquí, síganme. Bueno, ¿qué es lo que tenemos a nuestras espaldas? Mira, esta es la noria de aquí de la hacienda. Esta noria data alrededor de 1880 aproximadamente. Como sabes, las norias son aguas superficiales donde se hace un hoyo, se escarba un hoyo donde se va a encontrar el agua. Claro que anteriormente era con vareros. Okay. Se cortaba unas ramas de pirul y se iba buscando dónde y pasaba la corriente del agua. Entonces aquí fue donde lo marcaron y se empezó a escarbar. Y se escarbó al final de cuentas alrededor de 50 metros y tiene un diámetro alrededor de 1,5 metros, digamos, la circunferencia del agujero, ¿no? Pero cuando terminan de escarbar, a los pocos días y a los meses no había agua. Entonces dijeron, ay, jole, no hay agua, pues creo que hicimos en vano como que la construcción de esta noria o de este pozo, ¿no? Pero después en un festejo de la Virgen de Guadalupe, en un 12 de diciembre, se está en la fiesta y pues como siempre hay una persona que a lo mejor se le pasan un poquito los pulques o los mezcales exactamente, y viene caminando y pum, el hoyo estaba al final de cuentas abierto y esta persona se cae ahí. Y entonces pues varios de la comunidad lo ven que se cayó y córrenle que vamos a rescatarlo, y al momento que van a rescatarlo, que lo sacan, encuentran que ya hay agua aquí en la
en la noria. Entonces, desde esa época, por eso se llama ahora Vergel de Guadalupe, dándole, digamos, como que el milagro también a la Virgen de Guadalupe. Y entonces de aquí ya se construye también lo de lo demás. Lo que vemos a nuestro alrededor. Lo que vemos alrededor, que es un bebedero para darle ya agua a brevar a los animales, a las reses, a las cabras, a las borregas, ¿no? Y actualmente la noria sigue funcionando, así es, sigue teniendo agua, nada más que tristemente aquí también ya en la zona, de hecho se está mandando a analizar seguido también el agua. Tenemos un problema con metales pesados en toda esta zona de los mantos acuíferos por la sobreexplotación que se ha tenido. Aquí todavía no tenemos tanto ese problema de que esté contaminada con metales pesados, pero tristemente, híjole, a lo mejor se va a llegar a ese problema, ese ¿no? momento. Ok, correcto, pues vamos a seguir. Claro que sí. Encontrando más lugares. Síganme. Bueno, después de estar en la noria, ahora estamos aquí en la parte de las trojes. ¿Y qué nos puede mencionar un poco de ellas, señor Alejandro? Así es, mira, las trojes al final de cuentas, parte de la agricultura, pues todo ese producto que ya cosechas lo tienes que guardar. Entonces en las trojes al final de cuentas era donde se almacenaba los granos o también, digamos, algo de fruto, por así decirlo, ¿no? De granos aquí se almacenaba principalmente pues, el frijol, el maíz, y luego también servía para almacenar los chiles, ¿no? Que te digo que eran las tres principales actividades agrícolas. Entonces aquí se almacenaban en estas dos trojes que tenemos. Y como tú sabes, en aquellos tiempos, desde que, pues digamos, la época de las haciendas, desde los 1700, 2800 sobre todo, y luego cuando pasó también lo de la Revolución Mexicana, pues al final de cuentas se le pagaba también tanto con dinero como con especie a los trabajadores. Y entonces de aquí sacaban ya el producto que se les pagaba con especie a los trabajadores en la famosa tienda de raya, que es la que está ahí enfrente, ¿no? Que es la que tenemos enfrente. Así es. De hecho, en esta hacienda nunca llegaron a pagar a los trabajadores como con esas monedas que dice válido por un... Siempre en cuenta se les daba como si fuera un vale. Exactamente, un vale, y se les daba vale porque te vale de tantos kilos de maíz, o también se daban cobijas, o se daban zapatos, o se daban también pues necesidades básicas que necesitaban también los trabajadores, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí enfrente ahorita de nosotros? Mira, aquí lo que tenemos es le llamamos pisaje o aventadero se llama. Y igual otra vez, antes de que hubiera mecanización, cuando tú cosechabas, y como aquí es una zona también productora de frijol, se cosechaba, el frijol se tiene que cosechar, se tiene que cosechar zarazo, que todavía la vaina esté, digamos, un poquito verde para que no se te desgrane al momento que retiras todo el frijol de la planta. Entonces te lo traes aquí todavía, digamos, como en la vaina el grano, y aquí ya lo dejas secar. Entonces llenabas todo esto de frijol y pisaje, porque llegaban los trabajadores o podías poner hasta un caballo o un burro y se ponían a pisar al final de cuentas las vainas. Okay. Y entonces al momento de pisarlos se abre la vaina y cae todo el grano hacia abajo. Y entonces tú ya nomás levantas la paja o el tazol y lo retiras y ya te quedaba todo el grano ahí. Entonces por eso se conoce también como al final de cuentas como pisaje. Y si te fijas, aquí viene una como corriente de aire. Entonces para limpiar también ese frijol, tú lo levantabas ya con un bote, con una cubeta, y con eso el aire te ayudaba, la corriente de aire, a soplar, a que se llevara ya también, digamos, las partículas de tierra. Entonces con eso ya limpiabas también tu frijol, ¿no? O maíz, ¿no? Una forma de hacerlo a la antigua. Exactamente, que todavía se mantiene hoy en día. Las construcciones que tenemos, tanto la troje, el pisol o pisado, el pisaje y la tienda de raya, ¿son de qué fecha? Mira, la tienda de raya al final de cuentas es así, sigue desde la época que está la hacienda, 1780 a lo mejor, que bueno, ya después de la presa siguió la tienda de raya. Y las trojes, había otras bodegas, nada más que esas ya desaparecieron, pero las trojes, ahí se tiene de hecho en la inscripción, que datan de 1880, que fue cuando se terminaron de construir, ¿no? El pisaje también es de esa Y el pisaje también es de esa misma época, así es. Entonces básicamente tenemos en la hacienda, podríamos decirlo que tenemos 3 épocas constructivas o etapas constructivas, desde la época virreinal hasta mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX. Final del siglo XIX, y pues no, pero todavía seguimos trabajando aquí en la hacienda. La hacienda no ha, como quien dice, no ha muerto, y seguimos, pues, al final de cuentas, seguimos preservando, aprovechando también la tierra, ¿no? La tierra. Así es. Pues vamos a seguir descubriendo otras partes de la hacienda. Que sí. Vamos para allá adentro.
Bueno, continuamos con este recorrido aquí en la hacienda de Vergel y ahora estamos a un costado de la capilla principal de la hacienda, Así es. que, bueno, me imagino que antes se ocupaba para oficiar misas y ese tipo de cuestiones religiosas Así es. que eran pues, necesarias entre la vida espiritual del trabajador y del patrón. Pero vemos estos cuernos que qué función tenían. Digo, es la primera vez que los veo en una capilla Ajá. cercana a una hacienda. Ok, mira, estos funcionaban al final de cuentas como para amarrar tu caballo. Llegaba la gente, pues anteriormente que no había autos, no había coches, todos se movían al final de cuentas en caballos, ¿no? Caballos, burros o a lo mejor hasta mulas, ¿no? Pero entonces llegaban aquí a la hacienda y aquí estos servían para amarrar. Y aquí amarrabas tu caballo y ya te podías ir a hacer la actividad que tú ibas a hacer aquí en la hacienda. Ya podías hacer que fueras a misa, o que te pusieras, fue un trabajador y que se pusiera a trabajar ya sea en las trojes o en cualquier otra de las actividades, ¿no? Entonces aquí hay varios, en toda esta pared, hay varios cuernos, son cuernos de reses que están, digamos, enterrados sobre la piedra, pero que sirven, como que servían al final de cuentas para amarrar a tu caballo, tu transporte anteriormente, ¿no? Me imagino que aguantan todavía mucho mejor que cualquier tronco de madera. Así es, sí, de hecho aquí le jala el caballo, todavía nosotros también nuestros caballos, también luego aquí los amarramos, aquí en lo que descansa, digamos, el caballo, y aquí los dejamos y perfecto, pues todavía están, y esos cuernos han de datar de hace más de 200 años, yo creo, porque ahí siguen, ¿no? Ahí siguen. Exactamente. Y bueno, pues seguimos también con historias, por ejemplo, con estas cruces que son muy peculiares. ¿Qué nos puede contar de ellas? Así es, mira, al final de cuentas, igual como en todas las haciendas, pues tristemente se ejercía al final la ley del monte, como quien dice, ¿no? O hacían justicia por su propia mano, ¿no? Entonces estas cruces al final de cuentas conmemoran gente que murió o que mataron aquí en este pasillo de la hacienda, ¿no? De hecho, me comentaba, o le hacía la pregunta detrás de cámaras con el tema de la revolución, que sí lo llegó a afectar, como en todas las haciendas aquí. Así es. Y bueno, usted lo acaba de mencionar, se usaba como algunas veces como fortaleza, como incluso hasta como cárcel. Nos mencionaba de este túnel que pues podía servir para que los fugitivos, los presos de guerra pudieran escapar. Así es, este túnel al final de cuentas donde muchos corrales luego se utilizaban también como si fueran las prisiones. Y muchos de esos prisioneros que agarraban pues a lo mejor tenían algunas monedas que a lo mejor habían agarrado de otro lugar o que de algún pago, entonces con eso sobornaban al final de cuentas a los guardias. Y entonces el guardia decía, ok, salte, pero no te vas a salir tampoco caminando, ahí está el túnel, lo sigues y a 2 kilómetros está la salida y ya eres libre, ¿no? Entonces muchos sí lograban salir, escapar por estos túneles que estaban al final de cuentas aquí en la hacienda, o muchos también eran tristemente traicionados y ya lo estaban esperando a la salida del túnel y pum, ahí los ahorcaban o ahí los fusilaban. Ok, bastante interesante, pues vamos a seguir. Bueno, ahora nos encontramos en la zona de los corrales, que aquí están las chivitas, y que es todavía parte de la tradición ganadera de esta hacienda. Así es, aquí como pueden apreciar, aquí tenemos ganado caprino, cabras, y sí conservamos todavía esa tradición ganadera. Las cabras son animales muy rústicos, por así decirlo, y para las condiciones en las que nos encontramos aquí de semidesierto, pues están muy bien adaptadas y es parte de la ganadería que desde un principio que se formó la hacienda ha continuado, ¿no? Y aquí seguimos preservando la ganadería. Bueno, ahora nos encontramos en la pequeña fábrica, si se le puede llamar así. Así es. Mezcalera, la tradición de 1760 del mezcal de Vergel de Guadalupe. Así es. ¿Y qué nos puede platicar un poco de este tema que pues, es del mezcal, ahorita que está tomando todo este boom? Mira, el mezcal al final de cuentas, aquí al lado de la hacienda, históricamente no estaba la fábrica de mezcal. La fábrica de mezcal de aquí de la hacienda estaba aquí en unos cerros que se llaman Los Cuates. Ahí era donde estaba la fábrica de mezcal, pero también se le conoce a ese espacio como los ranchos de vinos. Nos mencionaba, de hecho, fuera también de cámaras, el tema, ahorita que lo vuelvo a mencionar, el tema de la prohibición. Sabemos que durante la época colonial hubo esa prohibición por parte de las reformas borbónicas
que ya no dejaba producir en los virreinatos ciertos productos, sino que la metrópoli era los que los iba a producir y no los iba a vender. Pero había una excepción dentro de esa prohibición. Así es, y Guanajuato tiene esa excepción que al final de cuentas se le otorgó al conde de Jaral de Berrio, que está aquí en el municipio de San Felipe. A él se le da la primera orden real de producción de vino mezcal en 1764. Y él era el único, digamos, sí, al final de cuentas en todo el mundo que podía seguir produciendo vino mezcal. Entonces, hablar del mezcal de Guanajuato es hablar de mezcal, digamos, yo creo que del primer mezcal como tal, ¿no? Y que es una tradición que se sigue haciendo. Y así es, exactamente. Vamos a seguir conociendo. Claro que sí. Bueno, hicimos una pequeña parada aquí en la entrada principal de la hacienda. Sí. Si creen que todo ha sido mecanizado, automatizado por la tecnología, no, mis queridos millennials. Aquí hay tecnología del siglo XVII, XVIII, si no me equivoco, y que hoy en día sigue siendo más eficiente hasta que de la moderna. Exactamente. Tenemos esto, se llama, es un sistema de trancas con el que tú puedes al final de cuentas contener el ganado, o al final de cuentas también pues contener pues, el acceso a, pues ahorita ya vehículos, ¿no? Pero anteriormente funcionaba para contener al final de cuentas el ganado. ¿Dónde tú querías tener el ganado? Si lo querías tener en aquella parte en aquel corral, o si lo quieres tener en esta parte del corral, o donde puedes hacer separación al final de cuentas de ganado, ¿no? Separar a lo mejor, hacer un destete, ya separas los novillos, las vaquillonas, ya de las vacas adultas, o quieres separar ya también los sementales, pues con este sistema al final de cuentas, ¿no? Y también tiene el sistema al final de cuentas, pues para que no se robaran, tú te podías dejar ya el ganado en algún lugar y llegabas y dejabas ya puesto tu, pues sí, ¿Seguro? Tu seguro exactamente, y con eso lo quitamos. Y también tenemos aquí donde vamos a depositar el seguro para que también igual no se lo roben. De hecho, este sistema todavía está hecho, todavía hay herreros aquí en las cercanías de los lugares donde tú vas y le pides una pieza específicamente como esta al herrero, ¿no? Tú le dices, ¿sabes qué? Dame un seguro para mis trancas, y va y el herrero te lo hace a medida como tú lo quieres, ¿no? Entonces ya vimos que la tranca ahorita está puesta, la vamos a abrir para que vean cómo parte de la tecnología. Y con eso metemos ya una de las trancas, metemos la otra tranca, y entonces con esto ahora sí ya permitimos el paso del ganado o el paso de los vehículos de ahora modernamente, ¿no? De hecho, nos comentaba hace rato que estas trancas se meten por del lado de la mezcalera donde estábamos hace exactamente, unos minutos. Sí. Y bueno, están ocultas para que no se roben al final de cuentas la madera, y también para que te dure muchísimo más por la inclemencia del tiempo, que las puedes guardar, ya no les da tanto el sol, ya no se mojan, pero al final de cuentas también pueden estar ocultas, ¿no? Y bueno, es tecnología que se sigue utilizando y es bastante funcional. Continuamos. Así es, adelante, pásenle por acá. Bueno, nos encontramos a la entrada del casco principal de la hacienda, donde normalmente estaba casi siempre los cascos principales de las haciendas eran la capilla, el lugar donde tenía como usuario administrativa el patrón, los cuartos, área de cocina, oficina y demás temas. Pero ¿qué nos puede? Y obviamente pues sabemos que aquí vamos a encontrar más etapas constructivas de esta hacienda. Así es, exactamente. Mira, como te mencionaba ahorita igual detrás de cámaras, parte de la etapa constructiva y de arquitectónica, al final de cuentas es un desagüe de uno de los techos. Este viene por fuera y es una explicación. Ahorita les voy a enseñar también en la parte de adentro cómo vienen unos ya, digamos, ocultos dentro de la pared, y que ya salen directamente ya casi al drenaje, ¿no? Entonces ahí podemos ver también parte de la arquitectura desde los años 1700, 1800, cómo ha ido también evolucionando parte de eso, ¿no? Y sí, como decías, las cintas también giran, pues al final de cuentas el tema religioso nunca está exento, ¿no? Estamos aquí un costado también de la primera capilla que hubo también, y también de la capilla más moderna, ¿no? Me imagino que era una construcción rudimentaria, básica, como a lo mejor
me la quiero imaginar como la iglesia de la Concepción que está ahí en San Luis de la Paz, en la calle de Degollado, algo así chiquito. Así es, exactamente, muy pequeño, donde pues, al final de cuentas no había todavía mucha gente, muchos pobladores, digamos, aquí, entonces cabían perfectamente bien, ¿no? Conforme va aumentando también el tamaño de la población, pues tienen que hacer otra, Una más una amplia. más amplia, así es. Y aquí también nos encontramos con algo muy interesante, muy importante, que viene siendo un reloj de sol. Ok. Que de hecho, muy Y de hecho pocas ahí están, haciendas ahí creo que están los números. Ahorita está, ya nos tocó ahorita nublado, ¿no? Pero ahí se ve perfectamente bien la numerología, las 12 horas, bueno, del periodo, a lo mejor en época de verano, que es cuando tienes más amplitud de horas sol, sol. y ahí te marca perfectamente bien, y todavía está en uso ese reloj solar, ¿no? Bastante interesante y les insisto, es tecnología que aún funciona y creo que es más precisa que la que tenemos hoy en día. Vamos a seguir. Claro. Y bueno, por fin pues entramos a las entrañas de la hacienda, a lo que es el casco principal de la hacienda y que podemos también encontrar temas arquitectónicos importantes y que hoy en día, si bien ya nos ocupan, pero quedan presentes incluso en la tradición mexicana. Sé que hay una leyenda o un mito de que en las haciendas, debajo de las columnas o de los castillos, se debería de poner una moneda, ya sea de oro o de plata, para que pues, la hacienda florezca o produzca. ¿Es cierto ese mito? Yo también he escuchado al final de cuentas, no hemos escarbado ahí a ver si están, pero al final de cuentas ahí deben de estar. Y eso, como tú dices, se ponía para que hubiera abundancia en la hacienda y siempre fuera próspera, ¿no? Es correcto. Hace rato estábamos viendo el tema del acueducto o del desagüe y Ajá, nos mencionaba que aquí también está, bueno, de forma interna así es, los desagües. Incluso si la toma nos permite, se pueden ver a ras de piso a ras del piso. y obviamente vienen desde la parte de la azotea, salen aquí y ya de aquí me imagino que se irían hacia la zona del drenaje Exactamente, o así algún es. otro sistema. Así es, mira, de hecho ahí los tenemos, son esos huecos que tenemos, es como te digo, el drenaje pluvial de los techos, ya viene de manera escondida dentro de las paredes, ya para que salga aquí al patio central y ya al final de cuentas se vaya ahí por el drenaje, ¿no? El drenaje principal. Y es como te decía, ¿no? Parte también del diseño y también de la época que fue construida esa parte o esa sección de la casa, ¿no? Que bueno, la parte principal de del casco de la hacienda sería, pues, me imagino, está comedor, cocina y cuartos. Exactamente. En la cocina, pues podemos encontrar todas cocinas de esas de época de lumbre. Así es, exactamente. Tenemos las hornillas donde al final de cuentas, donde digamos, se atizaba o se pone ya también los maderos o los leños, al final de cuentas para calentarlo, ¿no? Si quieren ahorita pueden tomar unas imágenes también de ahí y tienen la parte donde viene el fogón y también el tiro donde está la chimenea para sacar ya también todos esos humos o esos vapores. Y que incluso hasta si ven ahorita en las tomas que se van a hacer, pues pueden ver la pila o la tarja de lo que hoy conocemos como tarja nosotros, para poder lavar trastes, guardar insumos y demás. De hecho, hay una cosa particular en esta cocina de la hacienda, que es por donde entraba la parte de los servicios o de la comida hacia el comedor. Exactamente, y eso al final de cuentas está dividido, ¿no? La parte de la cocina o de la servidumbre, de un lado, y cerrado por ese nada más, digamos, ese como ventanita, donde se te otorgaba todo el servicio, todos tus alimentos, para que no se mezclara parte del servicio con ya los propietarios de la hacienda, ¿no? Que bueno, la única persona que a lo mejor entraba a la cocina, aparte de las cocineras, era la dueña de la hacienda, exactamente, el patrón, y muy probablemente el patrón en alguna ocasión, exactamente, así es. Y eso también, así como dices, ¿no? Para acceso a la cocina nada más tenían, pues sí, parte también pues sí, de la tradición, que nada más entraban también las mujeres o algunos hombres parte del servicio, pero muy pocas personas eran los que entraban a la cocina. Es correcto. Igual también tienen como un área de almacenaje, ¿no? Y un área que nos mencionaba para ahumar ciertos alimentos. Exactamente, y tenemos un área aparte donde tenemos todas las recetas, donde se ahumaban al final de cuentas las carnes frías, donde se ahumaba el jamón, el tocino,
los chorizos, y es un tiro también de chimenea, donde se colgaban y por tiempo también les dejabas cuánto necesitabas, cuánto tiempo lo tenías que dejar ahí, al final de cuentas para que agarrara ese sabor y ese ahumado, pero más que todo era para conservar esos alimentos. Ok, y ya pues, si pasamos a la parte de cocina, bueno, no, del comedor y sala, pues nos encontramos un gran candelabro que más o menos data de la época del Porfiriato, me imagino. Así es de la época del Porfiriato, ya ese tipo de candelabros que anteriormente pues, era todavía con velas, pero pues bueno, ese ya también un poco más moderno, donde ya se puede poner ya los focos, donde ya es administrado con energía eléctrica, donde ya prende, pero sí es un candelabro grande, importante, que al final de cuentas da mucha vista ahí al comedor, ¿no? Y bueno, también ya por casi terminar, nos enseñaba un libro que hablaba sobre la historia del mezcal aquí en el estado de Guanajuato y que incluso usted y su esposa tuvieron oportunidad en la edición y en la elaboración de ese libro. Así es un libro que se llama La historia oculta del mezcal y trata de todas esas épocas que ha sufrido a lo largo de la historia del mezcal, desde las prohibiciones, también las épocas de bonanza del mezcal, por qué los ranchos de vinos estaban en ciertos lugares estratégicos. Es un libro muy interesante que se lo recomiendo a todos, búsquenlo, lo pueden descargar de manera gratuita en la página de turismo de gobierno del estado de Guanajuato, lo pueden descargar para que lo lean y vean también y conozcan parte de la historia del mezcal y parte de las historias de esas haciendas mezcaleras también aquí en Guanajuato. Correcto. Pues continuamos todavía nuestro recorrido. Bueno, todo lo bueno tiene un fin y nuestro fin ha llegado aquí en la moderna o la antigua capilla de aquí de la hacienda. Me comentaba que esta capilla data de 1920 más o menos. Así es aproximadamente, la capilla original era ya muy pequeña al final de cuentas también para esa época, por eso se decide construir esta nueva capilla, ¿no? Y que bueno, hoy en día está en desuso, dado a que la población ha crecido, ya no cabe toda la gente aquí y hoy en día hay una nueva iglesia en el poblado aquí de Vergel de Guadalupe y aquí, bueno, se acabó nuestro recorrido, ¿no es cierto? Esperemos que les haya gustado el pasaje por la historia, agradecemos a la familia del señor Alejandro, a su esposa que también nos acompañó y también nos estuvo dando datos tras de cámaras, por dejarnos meter incluso hasta la cocina, literalmente. Nos metimos hasta la cocina, entramos a su intimidad. Muchas gracias. ¿Dónde los podemos seguir? Tienen, me imagino, página de Facebook, YouTube. Así es. Muchas gracias a ustedes también por permitirnos dar a conocer también esta pequeña parte de nuestra historia. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Mezcal Hacienda Vergel de Guadalupe, en Instagram también como mezcal.hacienda Vergel de Guadalupe. Nos pueden seguir en nuestras redes para que vean también lo que estamos haciendo, porque ofrecemos recorridos turísticos en torno ahorita con el mezcal. Ofrecemos catas, maridajes para que prueben y degusten el mezcal y aparte un poquito también de historia. Y pues, como vieron también el jardín muy amplio para que se vengan también a despejar, ¿no? Un poco de distracción de las grandes ciudades o de la monotonía de nuestro día con día. Así que vengan, acompañen a nuestros amigos de la Hacienda de Vergel de Guadalupe, visítenlos, vengan a probar lo hecho aquí en Guanajuato y nos estamos viendo en otra emisión más del Pasaje por la Historia. No olviden compartir este video y todos los demás que tenemos en nuestra página de Facebook. Hasta luego. Muchas gracias.